Queridos telespectadores de Canal 45, estamos hoy aquí en un nuevo programa, Escuela de Salud 29, y tenemos con nosotros, como ya es habitual, a Tomás González Rodríguez, que es naturópata hidrofólogo natural del Carpio y residente en Mengibar. Hola, Tomás. Manuel, buenos días. Bueno, pues entre las muchas cosas que nos está explicando Tomás, hay una que es muy importante, aunque simplemente parece ser que sea un elemento secundario, pero ahora nos lo va a decir Tomás, como es el tema del yodo. ¿Por qué el yodo es el gran desconocido, Tomás? El yodo es el gran desconocido porque hace algunas décadas que se dieron cuenta las grandes farmacopeas de los economías que les podía proveer el anular de alguna manera en el mercado el yodo. Aunque tengo que decir que todavía hay algunas farmacias que lo expenden. Aunque pocas, ¿verdad? Aunque pocas, muy pocas. Porque yo he buscando en concreto en Jaén estos comprimidos que tú me recetaste, y la verdad es que solamente he encontrado una. Yo no te receté comprimidos, te receté yodo, tintura de yodo. Ah, pues entonces a la hora de escribirlo habría algún error. Mi consejo fue tintura de yodo. Tintura de yodo. Bueno, pues la próxima lo rectificaré, en el sentido de anular los comprimidos y me tienes que poner tintura, ¿no? Tintura de yodo, es lo correcto. Y bueno, ¿y qué variación hay entre la tintura y los comprimidos? ¿Los comprimidos no llevan yodo? Sí, sí llevan yodo, pero ya es un yodo, digamos, un poco degenerado. Un poco ya adulterado, ¿no? Sí, ya lleva otros aditivos. Es que lo auténtico es lo auténtico, y ya las derivaciones para buscar comodidades y buscar eso ya es otra cosa. Pero el yodo es indirecto para tomarlo también, ¿no? No pasa nada, toda la vida. ¿Se devuelve con algún alimento, no? No, es que, veamos, Manuel, yo recuerdo en el pasado que cuando una persona se le hacía bofio o papada, y yo he conocido a muchas personas así, con el bocio, una papada, a otros se les hacía en forma de papada, ahí. En casa se les administraba tintura de yodo en un terrón de azúcar o en un azucarillo de aquellos prensados cuadradillos. ¿Y entonces se lo expendían las farmacias? Sí, claro, tú ibas a la farmacia y pedías tintura de yodo y te daban un botecico con un cuentagotas. ¿Y por qué lo han dado si era tan eficaz? Porque precisamente por eso. ¿Por la eficacia? Por la eficacia y la economía, es muy barato. Hay que vender más química, ¿no? Claro, entonces se inventaron el metadine. Y de esta manera han ido inculturizando a la gente para que compren el metadine y no el yodo. Entonces el yodo ha ido arrinconándose, y ya hay muy pocas farmacias que lo expendan, aunque algunas sí. Si no, pregúntale a la doctora Inma el trabajo que tuvo para encontrar el yodo. Le preguntaré, porque es que yo lo he intentado, pero no lo he encontrado, por eso me he dado los comprimidos. Pero si yo te expliqué dónde está el yodo. Pero no dices con el bueno, pues Inma sabe dónde está el yodo. Bueno, pues dinos en general el yodo que hace en el cuerpo. Bueno, el yodo en el cuerpo, quisiera terminar esto que he empezado de cómo se curaban antiguamente. Sí. ¿Cómo se curaban? Las personas que tenían bocio. El bocio y tenían papada. La papada que tenían. Lo primero que hacían las mujeres era administrarle muchas comidas con mucho vegetal. Sí. Mucho vegetal, comidas, cocimientos de verduras, de vegetales, mucho vegetal.
Ellas no sabían la cantidad de yodo que llevan ciertos vegetales, Los berros llevan mucho, ¿no? Ciertas verduras. No tomaban los berros llevan mucho yodo, ¿no? Que yo sepa, no. ¿No? No. Yo tenía entendido que los berros tenían mucho yodo. Hierro sí, pero yodo no. Ah, hierro es lo que tienen más. Sí. Pero los berros yo no los aconsejo a nadie. Sí, ya lo dijiste en un programa que tiene el peligro de la contaminación. Son muy peligrosos. Los berros siempre crían y lo mantienen una especie de gusano que apenas se ve, ¿no? Que cuesta verlo hasta con el microscopio de lo pequeñito que es. Sí. Pero es muy peligroso. Provoca, entre otras cosas, la cirrosis hepática. Caray, es peligroso. Entonces, yo berros no le aconsejo a nadie. Entonces, ¿qué verduras tienen bastante yodo? Un momento, todo llegará. Así es pues que estas señoras maravillosas, abuelas de los años 50, 60, curaban a sus familias con yodo, tenían un fuerte catarro, un fuerte enfriamiento. Yodo. ¿También yodo? Yodo, le daban yodo, en terrones de azúcar. Le ponían cierta cantidad de gotitas y los cuadradillos prensados también lo utilizaban. Le ponían el yodo. Ale, niño, tómate eso. Pero también me dijiste tú que se podía echar en el pan, ¿no? Sí, bueno, depende de... estoy explicando cómo lo hacían, Sí. En aquel entonces. Es que estoy pensando en el azúcar, como el azúcar así directamente no es muy recomendable, ¿no? Bueno, es lo que hacían en el pasado. Vale, sí. Ahora hay otros métodos que son más efectivos. ¿Cómo lo hacían antes? Sí. Y como decía, al mismo tiempo le administraban comidas de caldo en las cuales incluían bastantes verduras y buenas ensaladas crudas. ¿Sí? Y qué raro, y se curaba la gente con aquello. Con el yodo y con la ensalada. Y con la ensalada y los potajes con abundantes verduras, muchas verduras. Y se curaba la gente. ¿Qué verdura? Acelga, apio, ¿no? Ahora las verás, ahora después irán saliendo las verduras. Irán saliendo las... Sí, irán saliendo. Y bueno, entonces visto que el yodo es muy económico y muy efectivo, pues alguien por ahí se inventó a ver cómo poderlo aparcar para que esas dolencias que el yodo curaba fueran a parar a manos de las farmacopeas. De la química. De la química. Y se inventaron el metadine. El metadine no se puede ingerir. Es veneno a la sangre, no se puede ingerir. Sin embargo, tópicamente hace el mismo oficio que el yodo porque también lleva yodo. Pero, ¿qué es metadine o betadine? Metadine o betadine, pues a veces me confundo. Es que para la herida, yo sé que hay una cosa que es betadine, que se echa para la herida. Sí. No sé si se dan dos productos distintos. No, es el mismo. Es el mismo. Es un tanto por ciento de yodo y otro tanto por ciento de otra composición. Sí, pues la razón, si se toma eso es un veneno. Eso es un veneno. Entonces eso no se puede ingerir. Y a partir de ahí, como que te meten el metadine ese por las narices, pues el yodo se queda aparcado. Y de esta forma, las dolencias que el yodo curaba van a parar a las manos de la farmacopea. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen al enfermo crónico, cronificar la dolencia para asegurarse de tener vida del cliente. Tener el cliente de por vida.
Entonces, hay que decir estas cosas con el fin de que la sociedad se conciencie de la gran manipulación que se hace con la salud humana. Miren, el yodo es un metal líquido, como lo es el mercurio y otros, ¿no? Porque también llevamos otro metal líquido en la humedad ambiental. Sí. Y ese metal líquido que va en la humedad ambiental es el que ayuda a regenerar y a fortalecer y a mantener todo el sistema respiratorio en buen estado. Sin ese metal que va en la humedad ambiental, no viviríamos. No viviríamos, sería imposible. Entonces, en esencia, este metal yodo, ¿o cómo actúa en el organismo? ¿Qué es lo que hace? Hace varias funciones. Entre otras cosas, evita el raquitismo, el enanismo. Eso era otra cosa, perdona que te interrumpa, Tomás, que antes se veían, cuando era joven, muchos enanos. Muchos enanos. Ahora ya es muy difícil ver un enano, pero antes había muchos enanos. Incluso veías tantos enanos que cuando, yo me acuerdo, cuando estaba en la etapa de crecimiento, digo, ojalá no me toque a mí ir a la lotería, a ver si voy a ser yo también enano. Veías tantos enanos por todos lados. Bien, esto es un trabajo que hicieron nuestras abuelas antepasadas, nuestros antepasados, con el yodo. Empezaron a administrar yodo a las criaturas por cualquier dolencia que tenían y sin ellos saberlo curaron el enanismo. El yodo va directamente a la hipofisis, que la llevamos aquí. Aquí en el entrecejo. Aquí, por encima de la nariz y por encima de las cejas, aquí en la frente. Una glándula. Una glándula que se llama la hipofisis. La hipofisis lo que hace es regular el desarrollo físico del cuerpo hasta que se alcanza la edad adulta. Cuando se alcanza la edad adulta, se acabó, ya la hipofisis deja de hacer ese trabajo. ¿Y en la época de tanto enano es que los médicos de la época no sabían nada de eso? No, no se conocía. No se conocía. No se conocía. Según se ha ido avanzando en estudios, tanto a nivel de los estudios de naturopatía y los estudios incluidos los químicos, porque no hay que reconocer algunas cosas, claro. No hay que ser tajantes. La medicina química también ha contribuido a superar algunas situaciones. Pues pueden y si quieren, pueden, pero no quieren. Es decir, que ayudan a superar las situaciones, aquellas dolencias que se pueden convertir en pandemia. Entonces ahí sí colaboran de una fielmente. Manera eficaz. Ahí colaboran eficazmente para evitar la pandemia. Pero aquellas dolencias que no son peligrosas, que no son pandémicas, las convierten en crónicas. Es decir, que con lo cual aseguran la venta de sus productos de por vida. Entonces, ese es el gran juego de las farmacopeas, convirtiendo a la humanidad en esclavos de ellos, sin calidad de vida y siempre enganchados a las pastillas, a los jarabes, a las cápsulas y ahí están. Entras a un domicilio
y empieza a abrir cajones. Tanto lleno de medicina. Todos llenos de medicinas de la farmacopea. Y bueno, el yodo, aparte de, digamos, alimentar bien la glándula de la hipófisis, ¿en qué más beneficia al resto del cuerpo? Bueno, es muy importante porque además de controlar que la hipófisis haga bien su trabajo, de ahí la hipófisis también controla el desarrollo natural de los órganos reproductivos del ser humano, tanto de la mujer como del hombre. Es otro de los trabajos que hace la hipófisis. Entonces, cuando la persona ya alcanza la madurez sexual, lo único que hace es controlar esa madurez para que enferme lo menos posible. Para que no enferme. Para que no enferme, pero ya terminó de controlar el desarrollo, ya están los órganos en su desarrollo natural y normal, y ahora la hipófisis lo único que hace es controlar esos órganos, pues para evitar lo más posible las enfermedades. Pero el ser humano es tan torpe que en ciertos sentidos, con perdón por los teleespectadores, el ser humano somos tan torpes en ciertos sentidos que nosotros mismos nos provocamos las dolencias. Y entonces a veces superamos en nuestro mal comportamiento al trabajo de la hipófisis y terminamos enfermando. ¿Por qué digo esto? Porque la ignorancia es, como dice la doctora Catalina, la madre de todas las desgracias. La madre de todas las desgracias, y tiene razón Catalina en esto. Sí. Porque como ella bien sabe, y todos los médicos sabemos, los de un lado y los de otro, el flujo vaginal femenino tiene diferente composición química en todas las mujeres. No hay dos mujeres en el mundo que tengan la misma composición química vaginal, del flujo vaginal. Eso es como un ADN de identidad, ¿no? Sí, es un ADN de identidad en la mujer. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué se convierte en peligroso ese asunto? Pues porque los hombres somos torpes. Y vemos una mujer hermosa, una mujer llamativa a la vista, y se van detrás de ella. Y si la consiguen, pues leña al mono. No sé Pero también las feas tienen su atractivo, ¿no? También otras que no son tan guapas tienen su atractivo, ¿no? Bueno, es que no... Hay valores morales, valores intelectuales. Veamos, no siempre el hombre se fija en la cara. Ahí se equivocan las mujeres. Pues yo para qué quiero una cara bonita. Una cara muy bonita si ella es tonta. No, no es eso. Eso lo sabes después. Si es tonta, si es una persona más torpe o menos torpe, eso lo sabes después. Pero de momento tú en lo que te fijas es en la figura. Sí. Si tiene pechos exagerados, resulta que son de silicona. Entonces ya no te apetece. Yo quiero lo natural, yo no quiero la silicona. Es opinión del varón en general. Ella se equivoca al hacerse los trasplantes, a los implantes. Si están, como dije un día, como María Carajo, tan anchas de arriba como de abajo, pues tampoco son atractivas a la vista del varón. Sí. Ahora, si tienen las curvas
los glúteos, las Propia de la mujer. propios de la mujer, al hombre se le hace más atractivo. Ahora, si tienen que meterse piedras en los bolsillos para que no se las lleve el aire, pues poco atractivo tiene. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ve una mujer de estas características hermosas, que torpemente las muy delgaditas, cuando ven una mujer hermosa, enseguida van a ella y le dicen: ¡ay, tienes que preocuparte! ¡Estás muy gorda! No. No está gorda, está hermosa, pero no gorda. No hay que confundir la que está seca es la otra. La que está en déficit es la que dice que la otra está gorda. Entonces, de ahí se van transmitiendo lavado de cerebro la una a la otra, y luego viene la anorexia. Y van a la anorexia y así es un desastre. Bueno, pero estábamos con el yodo, Tomás. Sí. Estamos con el yodo, pero es que el yodo contribuye a todo eso. ¿Ah, sí? Sí. El yodo, me dijiste, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para todas estas cosas, incluido para que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, físicamente tenga el atractivo que debe de tener. Y no se deteriore. Y no se deteriore. Tenga el atractivo que tiene que tener. Que el hombre... Que tú hablas de la mujer, pero también hay algunos hombres que da pena porque son auténticos esqueletos. Digo, pero, sí, sacan el perro a pasear, y si el perro tira un poco, los tira al suelo. Si este va a dar una cava con un azar, ahí poco va a acabar. Y el azar se lo lleva. Se lo lleva, cae de cabeza. Porque son esqueletos dantes. Pues es lo importante, porque si el hombre busca el atractivo femenino, las mujeres buscan el atractivo masculino, no nos equivoquemos. Las mujeres tienen la misma... una formación, digamos, robusta y no esquelética también es la propia del hombre. Sí, pero los hombres también nos equivocamos muchas veces, y los jóvenes se gastan verdaderos dinerales en los gimnasios para estar más cachas, y las mujeres, cuando ven a un cachas de estos artificial de los gimnasios, dicen: valiente tonto, y ya no les apetece que se les acerque. Claro, porque no es una cosa natural. No es una cosa natural, es un artificio. Entonces, entre otras cosas, pues también se sabe que cuando estas personas llegan a nuestra edad, pues tienen problemas, ¿verdad? Muchos problemas, todos son pellejos. Todos son pellejos. Claro. Ya han estilizado mucho la piel con la hormona esa que se toma. Con el desarrollo artificial de las bandas musculares. Todos son colgajos. Todos los son colgajos. No así en los que hacemos una vida natural. Yo tengo, valga la redundancia, un cuerpo que cuando puedo y me acerco a casa de mis hijos a Tarragona en verano y voy a la playa, pues la verdad es que tanto los hombres como las mujeres me miran. Me miran porque se dan cuenta que tengo un cuerpo que da a la perfección, que no tengo una arruga, y que eso no se ve que es natural, que no es artificial del gimnasio. Y sí, me doy cuenta que tanto las mujeres como los hombres me miran. Tengo un abdomen que no tengo una arruga yo en el abdomen, no tengo una arruga en ninguna parte de mi cuerpo. ¿Tú tomas mucho yodo, Tomás? Yo tomo el yodo natural que llevan las plantas. A través de la alimentación. A través de una alimentación correcta. ¿No? Tomas la suficiente cantidad de yodo, que no tienes que adicionarle yodo en directo, digamos. No. Yo no compro yodo para mí, porque yo lo tomo directamente en las comidas. Entonces, ¿cuándo ves tú que una persona está baja en yodo? Bueno, pues yo lo veo en las pestañas. Las pestañas. ¿Ah, sí? ¿Se le caen? Sí, no. Es una indicación
de color, Sí. que es donde también se localiza la anemia ferropémica y la anemia folímica. Si hay poco hierro, poco yodo, ¿no? Es una banda que se hace ahí en la base de las pestañas, que nosotros sabemos distinguir cuando la anemia es ferropémica o cuando la anemia es folímica o cuando es falta de yodo. Y a veces son las tres cosas. ¿Ah, sí? Entonces, no se le dice al paciente para no asustarlo, ¿eh? Sí. Porque se puede asustar y cometer errores y irse a la farmacia y comprar una gran cantidad de yodo y una gran cantidad y pasarse de la raya, ¿verdad? Y en vez de recuperarse lo que hace es perjudicarse, ¿eh? Entonces, lo que se aconseja en naturopatía es que cuando se localizan estas deficiencias, se le dé al paciente en receta sin explicarle para no asustarlo, ¿eh? Pero hoy, por ejemplo, gran cantidad, antes se veía el bocio, hoy no se ve tanto bocio, pero sí hay muchas personas que tienen mal tiroides, ¿no? Sí, el yodo hace que las tiroides estén perfectas. Cuando las tiroides enferman es por falta de yodo. Porque en la alimentación no se toman las verduras y los alimentos que se utilizan, ¿no? Exactamente, porque la gente le tiene, digamos, un poco de asco a las lentejas, otro poco de asco al apio, otro poco de asco a los rábanos. Ya ves tú, ¿para qué servirá un rábano? Por lo cual son los rábanos. Y están despreciando. Pues ya tengo yo los míos casi a punto de poderlos ir sacando. Y se olvidan de que están despreciando aquellos artículos de la huerta que llevan calcio, toda la gama de vitaminas, incluida la gama de la vitamina B, que llevan hierro, fósforo, potasio, una maravilla. Son los productos de la huerta y la gente les tiene asco. Yo voy a comer un plato de acelgas cocidas. Ahora pon una hamburguesa. Yo prefiero una hamburguesa, y están comiendo comida basura que les conlleva a perjudicarse gravemente, y están despreciando una comida que les ayudaría a prolongar la juventud, mantener la propia energía de juventud aun cuando se está en la edad de madurez como tú y yo, y somos capaces de hacer trabajo y desarrollar cosas que otros de 30 años no las harían, como tú has visto lo que yo hago, y yo he visto lo que tú haces y sé que hay hombres de 30 años que no se atreverían a hacer lo que tú haces, y tampoco se atreverían a hacer lo que yo estoy haciendo. Por supuesto. Y sin embargo, además, hoy en día una cosa que da tristeza ver es tantísimos jóvenes, niños casi, que ya son obesos. Y si esas edades son así, cuando cumplan 30 o 40 años van a estar en el umbral de la muerte. Hechos polvo, con obesidad mórbida y con un montón de problemas. Bueno, voy con tu permiso, a dar lectura a este estudio que yo mismo he hecho, acerca del yodo y sus propiedades, porque si seguimos hablando voy a ir desvelando todo para lo que sirve el yodo, pero claro, a distancia y a salto de mata, aquí lo tengo controlado. Pues adelante, Iván. Vale, pues veamos. Como he comentado antes, las abuelas de aquellos años 50 y 60 sabían curar muchas dolencias humanas con el yodo. Sí. Ahora bien, veamos el desarrollo del estudio.
he estado toda la semana liado con esto. Sí, el ordenador que te ha dado la lata. Bueno, el ordenador me ha dado la lata a la última hora de escribirlo, de pasarlo a papel, ¿no? Sí. Sino hacer los borradores, hacer los experimentos, ¿no? No es fácil hacer un estudio de esta índole, ¿no? Porque tienes que hacer muchas pruebas para demostrarte a ti mismo que lo que vas a escribir es cierto. Claro. Si no, puedes estar escribiendo una falacia, y eso no es de recibo. Bueno, pues adelante. Voy a empezar a leer desde aquí. Y se les suministraban entre 2 o 3 azucarillos al día con yodo, y la papada o bocio desaparecía. Era y sigue siendo un problema de tiroides. Entonces, en aquel tiempo, las personas más humildes aún tenían ciertos conocimientos del naturismo, y ciertos desarreglos del organismo humano los solucionaban sin necesidad de recurrir a la farmacopea. Y empezó la inculturación, denigrando el limón, el ajo, la cebolla y haciéndoles mala prensa, al mismo tiempo que promocionaban el tabaco, el alcohol, exagerado consumo cárnico, que parecía que si no te comías alguna hamburguesa en el día no estabas bien alimentado, sin olvidarse de pescados y mariscos. Son los necrófagos del mar, ¿no? Que son los necrófagos del mar, y además por ello en sus células cárnicas llevan una cantidad exagerada de ácido úrico y de otros productos que son necrófagos, porque ellos se alimentan absolutamente de cadáveres. Sí. Entonces, cuando eso lo transmite al ser humano, y el ser humano también va y se alimenta de cadáveres, pues ¿qué es lo que está comiendo? Productos necrófagos. Que no le benefician en nada. En nada, sino que llevan en sí el germen de la muerte, lo cual conlleva a una degeneración del organismo, proveyendo al organismo el déficit necesario para que el organismo no tenga las suficientes materias químicas que tienen los productos naturales, la química natural, no la artificial. Sí, sí. Y entonces los organismos no reciben esos flujos y colaboran a caer en déficit, lo cual es enfermedad. Claro. Se traduce en enfermedad. Empezaron a multiplicarse los problemas de salud pública en la sociedad, multiplicándose los problemas cancerígenos y las llamadas enfermedades degenerativas. Todo esto empieza desde la... Degenerativas como el Alzheimer, por ejemplo. Sí, y otras, ¿no? Porque hoy día hay tantas ya dolencias degenerativas que te pierdes. Estos problemas empezaron a partir de la década del 1970, cuando ya se fue olvidando las comidas que hacían nuestras el abuelas, uso del yodo y las comidas que hacían nuestras abuelas, abundantes en verduras. Y yo me acuerdo que mi madre era tremendo, era verduras pero por un saco. Es que eso era lo bueno. Por eso en aquel tiempo había personas que vivían más de 100 años y ahora se les llena la boca de que, bueno, es que ya estamos llegando a vivir 90 años. Oiga... Bueno, como te comenté un día, al principio, bueno, a mediados de la primavera creo que fue del año pasado, o casi al principio, ¿no? Entrevisté a una
anciana que tenía 106 años y prácticamente yo le hice otra entrevista en la radio, o con 103 años, bueno, con 103 años era capaz de arreglar ella sola 2 casas, la suya y la de su hijo que se le había muerto, o iban a los mandados a la otra punta del pueblo para andar, y tenía una vivacidad que la conservó hasta poco antes de morir. A los 106 años, cuando yo la entrevisté, también parecía que tenía unos 80 años por ahí. Y había vivido preguntándole en plena naturaleza, en los cortijos, alimentándose De cosas naturales, de cosas naturales. ¿Sí? dándole del lado a lo artificioso. Así es pues que las multinacionales farmacopeas empezaron a tener unas pingüis ganancias. Las enfermedades es el negocio del siglo para unos y el sufrimiento y el quedar exentos de calidad de vida para la mayoría de los pueblos, y se les ha inculturizado haciéndoles creer que son incurables, como el caso de la diabetes, siendo que es tan sencillo la regeneración del hígado y del páncreas que yo me quedo atónito cuando veo en las noticias que en España hay más de 5 millones de diabéticos enganchados a la insulina. Pero es tremendo que... Con una calidad de vida apupérrima y esclavos de la insulina, cuando regenerar el hígado y el páncreas a nivel de trofología es una maravilla y muy sencillo. Pero estas personas, por visto, no conocen el tratamiento alternativo, porque... Es que se les ha negado. ¿Cuándo tú has visto en una televisión pública oficial a algún médico naturista dando explicaciones? Nunca. Nunca. Por ejemplo, en Canal Sur tienen un programa, no sé si es La Salvardía o algo así, solo salen médicos que comentan la farmacopea. Me cansé de verlos y nunca más los he querido volver a ver. Sí, porque es que es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Salud al día es un rollo. Sin embargo, pues, podrían dar una alternancia, que las personas, no digo que la farmacopea defienda lo que quiera, pero da una alternativa a que los médicos naturistas que puedan expresarse también, que la gente lo escuche. No ponerle la venda en la boca para que no hablen. Que eso es lo que está sucediendo. A los verdaderos naturistas, naturópatas, no se les permite la comunicación. Y hubo porque no generan negocio para estas grandes corporaciones. Por supuesto, y como que curarse con la medicina natural auténticamente es prácticamente a la final económico. ¿Por qué? Porque la persona termina curándose de verdad, regenerando todo su organismo. Entonces a la final es económico, incluido el Estado, porque esa persona deja de estar enganchada a los hospitales, entonces más economía para el Estado. Claro. Pero parece ser que ese camino no interesa, porque es demasiado económico. Aunque de momento, para regenerar un organismo
tengas que hacer un desembolso que a veces parece un poco exagerado, porque los precios de la medicina natural Está un poco subido. están un poco subidos porque les aumentan sobremanera los impuestos, para que Para retraer que no sea fácil para que no sea acceder a la fácil medicina natural. acceder a la medicina natural por la carestía. Entonces atacan por todos los costados a la medicina natural. Y entonces estamos como estamos. No hace mucho tiempo una persona, Sí. que no voy a dar nombre ni apellidos porque no es correcto, se estaba yendo en un desgarre interior en sangre, una hemorragia interior. Sí. Y bueno, se va, no encontraban la manera De cortarle, ¿no? de cortar esa hemorragia, y una de las hijas, porque ese varón, ese matrimonio, tienen 3 hijas y un hijo. Sí. Y una de las hijas se recordó: ah, pues este señor que sale en la televisión de Canal 45, yo sé su teléfono, lo han dado algunas veces por Canal 45. Me llamó, me contó el caso. Yo le dije: mire, es muy sencillo. Vaya usted a una dietética y pida algún compuesto de la raíz del traidor. Ah, Y si no lo encuentra, entonces pida sangre de dragón, que no dragón. de dragón. Dragón. Pida sangre de dragón. Y si es un compuesto de raíz del traidor, 3 al día. Y si es sangre de dragón, igual, 3 al día. Administrele la sangre de dragón, la cantidad, porque según la densidad Sí. del compuesto, se puede administrar 2 o 3 veces al día. Lea usted lo que dice la cajita, y Hágalo. hágalo. Si tiene menos densidad, tendrán que ser 4 veces al día, y si tiene la densidad que ha de tener, en 3 veces al día es suficiente. Enseguida empezará a menguar la hemorragia. Estos productos son selladores internos de heridas internas. Entonces al final se le cortó radical, ¿no? Se le cortó radical sin necesidad de operación ni nada. Ya estaban preparándolo para, si seguía perdiendo sangre, había que abrirlo y ver Luego que... también me dijiste, Tomás, fuera del micrófono, que hay otra planta como es el aloe vera que también ayuda a cicatrizar la herida interna, ¿no? Sí, pero es más lenta. Esa es más lenta, ¿no? Es más lenta. Es más lenta, aunque muy positiva, porque aunque es lenta, lo que hace es sellar la herida interna y además recomponer el tejido, dejarlo nuevo. El tejido que está dañado o muy dañado, Lo recompone, lo deja restaura. nuevo, como el, como si el primer día. como el primer día, como que no hubiera tenido nada. ¿Qué es lo que hace la sangre de dragón o la raíz del traidor? Lo que hacen es sellar la herida, pero nada más, para que no te vaya en sangre. Pues sin embargo, el aloe vera luego regenera también. Si luego después le das un tratamiento con aloe vera y con otros artículos que son necesarios para regenerar, entonces esa persona nunca más volverá a tener ese problema. Claro, entonces primero echar mano a lo urgente, que sella de momento, Exactamente, y luego después darle el tratamiento necesario para que regenere interiormente su organismo. Entre ellos toma parte el yodo. Sí. En estos casos toma parte el yodo. Y aquí también, Tomás, perdona que te siga interrumpiendo, pero estoy viendo aquí tus apuntes y también el yodo no creía yo que sirviera para la cefalea y la migraña. Sirve para muchas cosas.
sirve para muchas cosas. Voy a seguir leyendo, ¿me permite? Vale, sí. Gracias. Aquí yo hago este comentario que digo, es más fácil curar un cáncer que una pulmonía. Y es cierto. Es más fácil curar un cáncer que una pulmonía, porque los cánceres, todos ellos... Algunas personas se echan las manos a la cabeza. Sí, de la gravedad de los cánceres. Los cánceres. Solamente hay que cambiar el pH y luego darle alimentos a nivel de trofología y trofoterapia, cosa que la gente no está muy dispuesta, alimentos regenerativos, no degenerativos. Y que alimenten el cáncer. Los alimentos degenerativos son los que cambian el pH alcalino en ácido. Que es donde se desarrolla su ancha el cáncer. Que es donde se desarrolla su ancha el cáncer. Ahora, si el cáncer, la persona que tiene esa dolencia obedece al trofólogo, no un naturópata cualquiera, porque no todos los naturópatas son trofólogos. Obedece combinar los alimentos. No, al no ser trofólogos no desconocen esta ciencia. Entonces, le das los alimentos necesarios para cambiar el pH ácido a alcalino, y luego le suministra la parte regenerativa a nivel de fitoterapia y citroterapia, la persona se cura radicalmente. Pero cuando le hablas de que le tienes que cambiar la línea de alimentación, se echan la mano a la cabeza y dicen, pues va a ser que no. Bueno, pues entonces no te curas. Claro, es que aunque uno esté acostumbrado por vida a comer un tipo de alimentación, pero si te está yendo mal, lo sensato es pues ir modificando. Por supuesto. Veamos, este estudio que es el yodo y su utilidad es un metal líquido de los diferentes metales líquidos existentes llamados metaloides. El yodo es totalmente imprescindible al ser humano, pues nuestro organismo no puede prescindir del yodo. Cuando estamos en déficit de yodo, nuestro organismo lo acusa enfermando. ¿Y qué es lo primero que enferma? Las tiroides, provocando un sinfín de problemas de sobrepeso que, si no se controla, puede llegar a lo que es la obesidad mórbida, desajuste de los 3 sistemas nerviosos diferentes, cefaleas y migrañas, que puede derivar en la tan temida esquizofrenia, dolencia o enfermedades que también son provocadas por una plétora sanguínea sucia y espesa. Las glándulas tiroides, cuando están en déficit de yodo, no pueden producir la tirosina, que es la hormona tiroides. Es lo que produce la hormona tiroides, ¿no? Claro. Que es la hormona tiroides. Entonces es importantísimo, por lo tanto, tomar alimentos que lleven yodo natural, para no tener que ir a comprarlo a ningún sitio. Porque si no, esa glándula al final no produce la tirosina. No produce la tirosina. No producir la tirosina, nos va a faltar la hormona tiroides. Sí, sí. Que tiene una importante función, pues regula el metabolismo, es decir, controla el normal funcionamiento celular de desintoxicación y renuevo de nuestras células cárnicas. Sí, te preguntaba antes, para que se lo explique un poco a nuestros telespectadores, que
¿Por qué el yodo es tan bueno para combatir la cefalea y migraña? Bueno, como he leído, aunque no lo haya explicado, porque siempre tengo miedo de pasarme en el tiempo, y siempre nos pasamos. Hoy nos vamos a pasar. ¿Sí? Y siempre nos pasamos. Bueno, pues pasa lo siguiente, y es que el yodo, al poner en buen estado la tiroides, Sí. contribuye al buen funcionamiento de la masa encefálica, el cerebelo, y de esta manera hace que los tres sistemas nerviosos queden Se equilibren. en su equilibrio, y trabajen al unísono, así, al unísono. Entonces ya no tienes que preocuparte por estas dolencias porque desaparecen. Desaparecen las migrañas, desaparecen las cefalias, desaparece incluso la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia y lo que se dio a llamar mira qué cara de carajote tiene, lo que es aquella expresión de idiotez en la cara. También se va. Se va. La persona toma una vigorosidad diferente, y un estilo de vida diferente. Vive, disfruta de la vida. Disfruta de la vida, tiene calidad de vida. Y quisiera, de una forma práctica, que nuestros telespectadores lo echaran en su comida. ¿Cuáles son las verduras básicas que no deben de faltar para proveer de yodo? Bueno, vamos a llegar a ello, pero no nos dejemos otras cosas atrás que son importantes. Ya decía antes otras, ¿no? Pues venga, dila. La célula, al mismo tiempo que la glándula tiroides, interviene a través de la tirosina, hormona tiroidal en la mucosa intestinal. Es decir, que la hormona tiroidal pasa a la mucosa intestinal. Sí. Voy a explicar esto. Pasa a la mucosa intestinal. Al pasar a la mucosa intestinal, ayuda a la flora intestinal a hacer su trabajo y a producir los fluidos que se necesitan para la sangre. Y de esta manera la hormona tiroidal ayuda a compensar todo tipo de déficit del organismo. Por eso es que siempre aconsejo, cuando me preguntan, bueno, señor Tomás, ¿y cuál es la mejor carne? Yo siempre digo, la que no te comes. Porque no hay carne buena. La que no te comes es la mejor de todas. Porque todo tipo de producto que sobreviene de un cadáver es necrófago. Por tanto, contribuye a la destrucción de tu organismo. Claro. Porque viene de un cadáver, no viene de una cosa viva, como es, por ejemplo, una ensalada con rábano, con tomate, con zanahoria rallada. Son productos vivos. Que incluso después de arrancarlos conservan una vitalidad, ¿verdad? Sí, como por ejemplo, una cosa que la puede observar todo el mundo, el puerro. Sí. Lo cortas por la mitad y lo metes en la nevera, y verás que sigue creciendo. Sigue vivo. Sigue vivo, sigue creciendo. Entonces aporta al organismo vitalidad. Aporta vida. Vitalidad que es vida. Vitalidad que es vida. El caróteno es la vitamina A. Y con el aporte de lo que es el yodo, contribuye a la mayor producción de vitamina A en los intestinos. Eso es como un poco difícil de comprender, pero es así.
Es decir, que cuando abusas por eso yo recomiendo aquellos productos que llevan el yodo natural. Cuando ya la dolencia está muy avanzada y la persona tiene un déficit muy grande de yodo, es que aconsejo que busquen yodo, tintura de yodo para que lo asimile más directo. Para ayudarle a que ese déficit se compense más rápidamente. ¿Vale? Así es que el yodo habría de ser de un 0,08 miligramos mínimo. Es lo ideal al día. Serían 16 miligramos. O sea, el doble. El doble. Esta cantidad debe de doblarse, incluso los 16 miligramos deben de convertirse en 32 cuando la mujer está embarazada. Cuando se han de realizar trabajos de esfuerzo físico. Sí. ¿Por qué cuando la mujer está embarazada? Para que la tiroides ayude a que a través de la placenta pasen todos aquellos flujos necesarios al feto, al embrión. Perdón. Adelante, al embrión. Y de esta manera, al regenerar ya al ser humano desde el momento del embrionismo, el feto se desarrolla mejor. La criatura nace con más grado de vida y no tiene déficit. Por lo tanto, ayuda a la madre a criar esa criatura con mayor seguridad de que está criando una criatura que no le va a dar tormento en la vida, porque va a coger muy pocos catarros, muy pocos resfriados, muy poco de todo. Se va a criar con más... Estupendamente. Se va a desarrollar estupendamente. Pues, sin embargo, digamos que a las madres que están embarazadas, yo creo que esto se le explica poco, ¿no? Nada, no permiten a los médicos naturistas. Lo importante que es, pues, sería para darle una buena base a su futuro hijo, o a los hijos que ya están en gestación. Por supuesto, de eso se trata. De ahí la importancia del yodo. Durante la formación de los centros nerviosos de la criatura en el periodo embrionario, el organismo contiene aproximadamente así como unos 50 miligramos de yodo. La sangre contiene un 0,1 miligramo por litro. Sobrepasa el 50% del yodo que tenemos en el cuerpo, lo contiene la glándula tiroides. De ahí la importancia del yodo para mantener la tiroides en pleno funcionamiento. Sí. Como he recalcado antes, si el embrión recibe la cantidad de yodo necesario a través de la placenta que se lo envía a la tiroides, sí. ese feto, desde el principio, ya no hay que temer que vaya a nacer con algún tipo de tara absolutamente ninguna. Entonces, el yodo es sumamente necesario para el ser humano. El cuerpo humano no puede prescindir del yodo. Por eso es que me he interesado tanto de hoy día hablar de este tema. Sí, sí. Porque me parece demasiado importante como para seguir acallándolo. Sí, porque una cosa es que da la sensación de que el yodo es una cosa, bueno,
la gente conoce la palabra yodo, pero que está ahí, pero no tiene importancia. Que no tiene prácticamente importancia ¿Para qué sirve eso? Para el ser humano, y tiene una importancia vital. Vital, terrible, terrible. Y también el yodo asociado al magnesio también es bueno, ¿no? El yodo asociado al magnesio hace mejor función. Encontramos yodo que sea asimilable para nuestro organismo en la sal gris. ¿Eso qué es la sal gris? La sal gris es esa sal que tiran para las carreteras, precisamente. Ah, esa es la que tiran para las carreteras. Parece que sea una sal que no vale para nada y es la mejor sal de todas, porque lleva yodo y magnesio. Yodo y magnesio que al refinarla y ponerla blanquita, se lo eliminan. O sea, que la echan a las carreteras y si luego las picotean los pájaros se van a beneficiar. Por supuesto. Ya que a las personas muchas veces se le niega, ¿no? Al refinarla. Y además, cuando llueve o el agua corre por la carretera, se va llevando el yodo y el magnesio y lo van recibiendo las raíces de los árboles. Y también se benefician. Y se benefician. Si son árboles frutales, esa fruta va a ser como mejor. Extraordinaria. Extraordinaria. Y si son árboles madereros, pues va a producir mejor calidad de madera. Claro. Que el beneficio se hace aún ignorándolo. Por supuesto. Potaje de habas también conserva. Un momento, vamos a hablar primero de la cantidad de yodo que tienen 100 gramos de habas. Sí. 100 gramos de habas tienen 100 miligramos de yodo. Eso es una barbaridad, ¿no? Es lo suficiente para que el ser humano no tenga absolutamente ningún déficit de yodo. O sea que en temporada hay que recomendar que la gente coma habas, que muchas veces también se ha tenido como cosa de pobre que comer habas. Bueno, es que pasa que la haba cuando es tierna no tiene todas las propiedades, no nos engañemos. Ah, sí. La haba es cuando se come ya en potaje, ¿no? Se pone en potaje, pero haba seca, castellana grande. Por eso en los potajes cuando hace mi mujer un potaje de haba, es que está riquísimo. Y lo que yo no sabía es que estaba comiendo esa cantidad de yodo. Sí. Estás regenerando tu organismo. Y en la cocción no se pierde. No, el yodo no se pierde, es un metal líquido. Ah, entonces no se pierde. No se pierde, no. Entonces potaje de habas que además es un potaje que nuestra abuela hacía muchísimo. El potaje de habas es famoso. Y además habas con berenjena el zumo. Ahí se erradicó el enanismo. Cuando se empezó a utilizar estos productos que voy a decir ahora. Las habas es el máximo en contenido de yodo, la haba seca castellana. Sí. Aunque la haba en verdura también lleva, pero claro, no lleva menos cantidad. Lleva menos cantidad. Por lo tanto, también es bueno comer la haba verde. Pero es más recomendable la haba seca. Potaje. En potaje. Los ajos crudos, los ajos crudos tienen un 90% por cada 100 gramos. Ay. Entonces, de ahí la importancia de que yo siempre recomiendo coma ajos. Claro, comer mucho ajo. Coma ajos, no sea torpe, coma ajos. Yo me como 5 o 6 dientes de todas las mañanas. Bueno. Está bien con eso, ¿no? Tengo que comer más. Yo recomiendo que el mínimo de una cabeza de ajo al día. Una cabeza al día. Sí. Una campaña continua contra el ajo y la cebolla. ¿Qué olor hace más desagradable a cebolla? Oye, tú no hueles muy agradable tampoco, en tu hablar sale. Me ha dado una idea buena, Tomás. Yo tengo una cabeza, digo, esta cabeza me la voy a comer en el día. Los que no me coman el desayuno, pues luego como si fuera a un rábano. Ya sabes cómo me los como yo. A bocado. Ya sabes cómo me los como yo. Ahora, en honor a la verdad,
hasta acostumbrarse cuesta un poco, pero que al final se consigue. Se consigue, además recibe un gran beneficio. Estuve en Jaén, y no voy a dar el nombre porque no se debe, y cierta persona me hacía así y decía, oh, ¿qué crema te unta? Digo, ninguna. ¿Cómo que ninguna? Ninguna. Bastante ajo, ya está. Ajo y cebolla. Saludo a esa persona desde aquí. La leche materna contiene un 50%, 50 miligramos de yodo. Con lo cual ya al hijo ya lo está proveyendo. Lo está protegiendo, para que se proteja de un montón de enfermedades. Exactamente, lo está protegiendo contra un montón de enfermedades. Por eso es que es tan importante la lactancia directa de la mama. Ahí el chiquito o la chiquita alimentándose de la mama directamente, claro. No del biberón, claro. No del biberón. Y tendrás hijos e hijas muy sanos, muy hermosos y bellos, claro. Que es la meta que nos debemos de marcar los padres. Bueno, aquí te has dejado uno, ¿no? La soja también tiene cantidad, ¿no? La soja tiene un 65%. ¿Qué? ¿En la leche de soja o en el no, el grano de soja, el grano de soja. ¿Por qué yo evito el hablar de la soja? Porque actualmente, sintiéndolo mucho, la soja que hay en el mercado es transgénica, por lo tanto cancerígena. Por lo tanto no es aconsejable. Por lo tanto no es aconsejable porque es cancerígena, a menos de que te esfuerces en encontrar aquella soja que lleva el sello de ecológica, el sello de que no es transgénica. Claro. Pero no vayas a comprar soja a troche y moche a cualquier sitio porque te van a vender la transgénica y te van a perjudicar. Claro. Me he pasado la soja a cosa hecha porque por ese prejuicio. Por ese prejuicio, porque es que la gente no es muy cuidadosa, que se diga, No, es que no hagan esto. Yo estaba mucho tiempo tomando leche de soja porque creía que era buena, pero no había caído en que podía ser transgénica. La gente va al supermercado y leche de soja, al carro. Esto otro, al carro. Te ponen sin aditivos, sin no sé qué, no sé cuánto. Sin leer lo que... Pero no te dicen que es transgénica. No, si no lleva el sello kosher ecológico es que es transgénica. Es transgénica. Bueno, ¿y qué más alimentos? La piña tropical americana lleva un 30%. Los guisantes. Además de hierro. Además de hierro. Los guisantes, además de hierro, llevan un 22%. Las habichuelas tan denigradas. También, habichuelas, siempre habichuelas. Un 20%. Y con las algas están riquísimas. Las setas, un 18%. Los plátanos, un 16%. Los rábanos 16%. Mira, rábano, a mí no me da rábano. A mí no me da rábanos, que pican. Los rábanos un 16%. Un 16%. Las grosellas, un 15%. Los tomates, un 13%. Las uvas, un 11%. Sean negras o blancas o... Un 11%. La uva en general tiene lo que es el contenido en yodo el mismo. Las fresas un 8% y las zanahorias un 7%. Así es que tenemos un total de 17 artículos que llevan un... Incluido las ciruelas que tienen un 10%, ¿no? Sí. 17 artículos que llevan una cantidad de yodo en su contenido suficiente para que el ser humano no tenga déficit de este metal líquido tan sumamente necesario en el organismo humano.
Bueno, pues quisiera que, como ya estamos al final del programa, que hiciera una reflexión, digamos, remarcando lo muy especial que es tomar alimentos con yodo para evitar las múltiples enfermedades que pueden aparecer por esta carencia. Sí. No sé si en la memoria o en la retina de las personas se acordarán de el cretinismo. El cretinismo. ¿Se puede solucionar el problema del cretinismo? Por supuesto que sí. Si tanto el hombre como la mujer hacen ingestas de este tipo de alimentos que he descrito, que tienen gran contenido en yodo, jamás tendrán un hijo o una hija, con lo que vulgarmente se les llama tontos. El cretinismo es similar a tonto, igual a tonto. El cretinismo es lo que vulgarmente se les llama tonto. Una persona de pocas luces. Esto es. Tiene déficit en su masa encefálica y en sus sistemas nerviosos, y a estas personas se les denigra con el adjetivo de tontos, que no se debería. Porque son en realidad un enfermo que tiene una carencia. Es una enfermedad que se llama cretinismo por carencia de yodo al tiempo de ser engendrados. Bueno, es decir, que el padre o la madre, al tiempo de ser engendrados. Al tiempo de ser engendrados, eso va en los genes. O sea que ya los padres tienen carencias de yodo. Si los genes van en carencia de yodo, el hijo o la hija sale con cretinismo, y entonces tiene una hija que en el pueblo va a ser la tonta del pueblo, o un hijo que va a ser el tonto del pueblo, que van a ir andando así, de aquella manera, y hablando de una manera que casi no se les entienden. Mira, el tonto del pueblo. No, pues mira, me alegro que hoy haya accedido a este tema del yodo, porque aunque yo sabía que era importante, pero no tan importante como es muy importante. Como tú al desarrollar esta entrevista, pues se puede evitar ese problema de cretinismo en los recién nacidos si el padre y la madre dejan de alimentarse solo con productos animales, habiendo yodo natural en los alimentos. Aliméntense con más productos naturales que le aportarán yodo en sus genes, y usted nunca tendrá un hijo o una hija con cretinismo, vulgarmente conocidos como tontos. Bueno, pues queridos telespectadores de Canal 45, llegamos al final de este programa Escuela de Salud 29, y esperamos que les haya gustado, y sobre todo que recojan las enseñanzas que desde este programa tratamos de promocionar. Gracias, hasta otro día.